Y bueno, hermanos, este día va a ser, tenemos un reto todos. El reto de ustedes es que no se me duerman, porque ya los detecté que siempre se me duermen. Y siempre digo esto porque siempre se me duermen. Es broma. El segundo reto es que yo tengo tanto que decir en tan poco tiempo. Así que ya tengo sentenciado ahora sí que tengo la sentencia. O te sujetas, o copelas, decía Chen Li Yigón, o cuello. ¿Algunos se recordarán eso? No se acuerdan. ¿Copelas o cuello? No. Creo que no se acuerdan. Bueno, hay que ver más noticias, hermanos. Entonces, vamos a lograr, hermanos. Yo he orado al Señor toda la semana que me permita decir, pues no mis pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Y ese es un reto porque venir al púlpito a ejercer lo que es la predicación como tal en el momento de la adoración es un encargo riguroso. Pero es algo que tenemos que hacer y que tenemos que buscar. Así que hemos orado al Señor en casa, mi esposa me ha ayudado a que nos ilumine, que me ilumine, no a mí, sino que use este cuerpo para que ustedes reciban una palabra precisa de nuestro Señor. Así que va a requerir su atención, y me estoy poniendo así para que el lado izquierdo, la zona de plateas, pues me vea por lo menos de repente. Muy bien, entonces, ya listos todo esto, vamos a empezar. Le voy a pedir que busque en su Biblia el pasaje que está indicado ahí en la lámina. No está todavía. Si nos pueden poner el pasaje, por favor. Apocalipsis 7, versículos 9 al 10. Téngalo usted a la vista, porque es el pasaje que vamos a usar para enmarcar el mensaje de esta tarde. Apocalipsis 7 al 9. Y estamos iniciando, esta es la segunda predicación de una serie de mensajes basados en este material que tenemos aquí. Explore, como usted quiera mencionarlo, para los siguientes 6 domingos, y me corresponde a mí presentarles el primer tema, al cual no le he puesto, como dice aquí, ustedes ya lo vieron, la palabra de Dios o el corazón de Dios. Yo le he puesto la predicación, regrésamelo por favor, en la gloria de Dios. Este material es una guía que vamos a usar para los próximos domingos para entender algo muy importante que vamos a platicar el día de hoy. Sin embargo, y bien lo dice este material, el punto de referencia inmediato tiene que ser la Escritura. Por esa razón, Apocalipsis 7, 9 al 10 enmarca nuestro mensaje, la predicación en la gloria de Dios. Quiero preguntarles, levante su mano quien, ya lo levantó el hermano antes de que le preguntara, levante su mano, ¿cuántos hicieron su lección en su grupo de estudio? Muy bien, 23. Levante su mano, ¿cuántos no le hicieron? No levante. Tienen que hacerla, hermano, estudienla. ¿No le gustó el libro, el material? Hágalo. Léalo para que revise y entonces confronte la palabra. ¿Cuántos están en un grupo de estudio? Levanten su mano. Fuerte, así, hasta arriba. Bien. Los hermanos que no están en el grupo de estudio, busquen hacerlo, hermano, porque, mire,
de la comunión, de la reunión, salen muchas ideas totalmente pegadas a la palabra y que son de edificación. Así que les exhorto a que vayan y en primer lugar compren su material. Manolo, ¿dónde estás? Abajo en clase. Bueno, aquí está su representante, no está, ahí está su representante, Laurita. No está tan... Emilio, su material pueden ir con él, cómprenlo, hermanos. No tiene para comprarlo, le ofrendamos para que lo compre. Necesitamos que estudiar la palabra, use el material para remitirse a la escritura. Bueno, continuamos, decimos que basados en las primeras ideas que menciona el material, yo he preparado este mensaje que casi con el título podríamos anticipar de qué se trata. No se equivoca, hermano, léalo bien. La predicación en la gloria de Dios. Lo que pretendo es que juntos logremos identificar dos ideas principales. Nada más 2 puntos, hermano, nada más 2. Que nos van a ayudar a comprender plenamente y a amar la proclamación del nombre de Dios y sus obras por medio de la evangelización, por medio de las misiones. Fíjese muy bien. Primera idea, las voy a enunciar. Me regreso. El propósito es que a través de estas 2 ideas principales comprendamos, nos ayuden a comprender y amar la proclamación del nombre de Dios y de su obra por medio de la evangelización, por medio de las misiones. Y la primera dice así, la vamos a estudiar en un momento. Dios ha decretado para su propia gloria que los redimidos en todos los confines de la tierra le adoren por la salvación que por gracia les otorga en Cristo. Segunda, Dios llama a sus escogidos a la salvación a través de la predicación del evangelio que realiza su iglesia. Finalmente, anhelo que identifiquemos los riesgos de no cumplir con esta ordenanza bíblica en cuanto a la predicación de su palabra, y con esto motivarles a rendir su vida en adoración y a la participación en la predicación del evangelio, en las misiones, en las diversas formas en que se expondrán a lo largo de esta serie de predicaciones. Porque vamos a estudiar estos temas. Y si no entendemos desde el principio, yo sé que ustedes lo saben, muchos lo saben, hermanos, pero hay cristianos de muchos años que no han comprendido cuál es el propósito. Y entonces, si está mal enfocado, la tribulación, la adversidad, mira, los va a desanimar. Y después dicen, no, pues ya no hay que hacerlo, ¿para qué? Se ponen tristes. No, hermano. Bien fundado, bien fundamentado, toda tu vida, hermano, que estás conociendo el evangelio, que el Señor está transformando tu vida, toda tu vida vas a tener bien claro y comprendido esta idea de por qué se hace y por qué todas las iglesias debemos tener esta actividad. Le voy a pedir que se levante, vamos a orar. Póngase de pie, por favor, hermano. Vamos a elevar una oración de consagración en esta predicación. Cierre sus ojos, por favor. Los que se puedan poner de pie, pónganse. Los que no, no. Señor, te damos gracias por esta tarde y te pedimos que nos ilumines con tu palabra. Señor, anhelamos que podamos entender lo que tú nos hablas a través de la Biblia. Gracias porque podemos tener acceso. Te pido, Señor, que los ojos de nuestro entendimiento estén totalmente preparados para recibir el mensaje que vamos a exponer a continuación. Y te pido que tú me guíes para hablarlo claramente. Quita distracción, Señor. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, sabiamente, y a disfrutar de la adoración con nuestra familia, que es tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Siéntese, hermano.
Y en Apocalipsis 7, del 9 a 10, tenemos un pasaje impresionante. Lea conmigo, ya lo tiene a la vista de hace un momento. Apocalipsis 7, del 9 al 10, y juntos lo vamos a leer. Dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. La primera idea: Dios debe ser glorificado. Dios debe ser glorificado. Decíamos, Dios ha decretado para su propia gloria que los redimidos en todos los confines de la tierra le adoren por la salvación que por gracia les otorga en Cristo. ¿Alguna vez se ha preguntado cuál es el tema de la Biblia? Y este es algo que estudiamos, que se estudió, se comentó en la primera lección de este material el que hago referencia hace un momento. Podríamos hacer una discusión muy amplia al respecto, sin embargo, yo estoy entendido de que llegaríamos al mismo lugar. El tema de la Biblia, la gloria de Dios, a través del ejercicio de su soberanía en la creación, en la caída y redención. La gloria de Dios a través del ejercicio de su soberanía en la creación, caída y redención. Ay, hermano, está bien complicado. No está complicado, hermano, espérate. ¿Qué vemos aquí? ¿De qué se trata? Después de haber leído todos los pasajes de la primera que nos relató el autor de este material. Si usted revisa su Biblia, podrá darse cuenta. Se trata de Dios, sobre su gloria, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ejerciendo su soberanía. Se trata de Dios y su plan de que Él sea conocido ante todas las gentes, ante todos los pueblos, ante todas las naciones, por la redención dada a sus escogidos en Cristo, quienes le rinden adoración. Todo eso, hermano, es una sola cosa: la gloria de Dios. Ese es el tema de la Biblia, un plan decretado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted pudo revisar en su comentario semanal que el plan de nuestro Señor, y espero que así hayan concluido ustedes, de ser conocido y glorificado por los redimidos en todas las naciones, se observa a lo largo de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el caso del enfrentamiento del joven David frente a este soldado Goliat, en cuya acción vemos el deseo de que el pueblo extraño sepa quién es el Dios verdadero, el anhelo del rey Salomón de mostrar la grandeza de su Dios, o del decreto del rey Darío de sometimiento de todos los pueblos y naciones conocidos en ese momento ante Dios por el rescate milagroso del profeta Daniel. Una cantidad de ejemplos que podrían ser, no acabaríamos. Una cantidad de personajes bíblicos que comprendieron correctamente el plan soberano de Dios. Y bastaría que dijésemos un salmo, y aquí yo quiero hablar precisamente de el Salmo 67, que ustedes tienen, búsquenlo y ténganlo ahí a la vista, yo se lo voy a leer, en el que el salmista, entendiendo este plan de Dios, de recibir la glorificación, dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros,
para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Sobre nosotros no por nosotros, sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. ¿Cuál camino será? En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. El salmista, inspirado por Dios, expresa el anhelo del cumplimiento de que sea glorificado en toda la tierra. Un anhelo que debemos adoptar de manera genuina, sin ninguna duda. Hermanos, así, como dicen, se me olvidó la frase, directito. Esta es la idea que debemos comprender y vamos a ponerlas, después las vamos a unir y vamos a lograr comprender a plenitud. Esta es la idea, repetimos, Dios ha decretado para su propia gloria que los redimidos en todos los confines de la tierra le adoren por la salvación que por gracia les otorga en Cristo. Tiene que entenderlo usted, hermano. Tiene que entender esto plenamente. Y repasando esta idea, profundizamos tantito nada más porque nos surgió una pregunta. Bueno, ¿y cuál es nuestro papel en este plan de Dios? Si ya lo sabes, espérame, vamos a compartirlo. Para poder responder tendremos que recordar cuál es el propósito del hombre, porque si de ahí no lo aterrizamos o no lo has comprendido, no va a cuadrar. Basado en las epístolas del apóstol Pablo a los romanos y a los corintios, en los salmos, podríamos decir, toda la escritura, que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar a plenitud de Él. Eso el texto como tal lo enseñan los hermanos, algunas iglesias en el Catecismo Menor de Westminster, que es como la forma de enseñanza bíblica a través de preguntas y respuestas. Glorificar a Dios y gozar a plenitud de Él es nuestro propósito de vida. Para explicarlo, para comprenderlo, tendríamos que mencionar, y lo voy a hacer, voy a tomar unos minutos, que uno de los atributos de Dios, y que los estudiosos bíblicos llaman la independencia de Dios, nos recuerda que Dios, no se me ponga triste, no nos necesita a nosotros, ni a nada del resto de la creación para existir. Es decir, que Dios no fue creado y nunca empezó a existir. Dios siempre fue. Veo caras largas y tristes. Es cierto. Dios es absolutamente independiente y autosuficiente. Fíjate, el apóstol Pablo, predicándole a los atenienses, a los de Atenas, me gustó ponerle atenienses, les decía, y usted lo conoce bien, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, Dios no necesita nada de los seres humanos para ser Dios. Le preguntó el Señor a Job,
¿Y quién tiene alguna cuenta para cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Dios no nos debe nada a nosotros. Nunca nadie ha contribuido para Dios algo que no haya recibido de Dios, quien creó todas las cosas. Oye, hermano Jorge, entonces si Dios no nos necesita, ¿nosotros tenemos alguna importancia? ¿Tiene significado nuestra existencia o la de la creación? ¿Cuál es la razón de ser de esto que estás diciendo, de que se ha glorificado entre las naciones? La respuesta a estos cuestionamientos nos va a confirmar el propósito de la creación del hombre, hermano. Alégrate. Sí, tenemos alguna importancia. Sí, tiene significado nuestra existencia. ¿Sabes por qué? Nuestra vida tiene significado para Dios porque Él fue quien nos creó. Y porque Él ha determinado en su mente, Él ha decretado que seamos significativos para Él. Mira lo que dice a través del profeta Isaías, refiriéndose a este pueblo escogido del cual nosotros formamos parte. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, está refiriéndose a este pueblo. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente recogeré. Dirás al norte, da acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía, todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios no tenía por qué crearnos, pero Él libremente decidió hacerlo. Y escucha bien esto, lo hizo para que le glorifiquemos y que Dios se glorifique en nosotros, en sus escogidos, dándonos la salvación en Cristo. Y aún en los no salvos se glorifica aplicando su justicia en el día venidero. ¡Wow, hermano! Sí, yo también reflexionando esto, pasé del llanto a la alegría. Lágrimas y risas se llamaba ayer mi novela mientras yo estaba estudiando este mensaje. Fuimos creados para la gloria de Dios, para que se glorifique con su pueblo, para que se glorifique con su plan perfecto de redención. Ayúdame a buscar Efesios 1. Este pasaje no podemos dejar de leerlo, hermano. Ayúdame a buscar Efesios 1. Yo te lo voy a leer. 1, 3 al 14. Te lo tengo que leer, hermano. Tú ya lo conoces de memoria, pero te quiero pedir que en el versículo 6, cuando la palabra diga para la alabanza de su gloria, de su gracia, o para la alabanza de su gloria, tú me ayudes a repetirlo. Dice el apóstol, hablándole a los hermanos que están allá en Éfeso, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él
asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. 12 juntos, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida juntos, para alabanza de su gloria. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo respecto a la redención del hombre por el sacrificio de Jesús? Que el propósito fue para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, para que Dios fuese reconocido por la salvación que otorgó gratuitamente. No sé qué pueda provocar, es la comprensión a plenitud de esto, hermano. Pero sabes que lo único que pienso que puede surgir del hombre es, primero, una comprensión y tal vez una gratitud. Simplemente pues es eso. Gratitud a Dios. Dios no nos debe nada. Dios no necesita de nosotros para ser Dios. Pero Él nos escogió para que a través de este sacrificio tan hermoso, de todo este plan hermoso de salvación en Jesús, Él reciba la gloria. Y entonces nosotros que sin Dios no somos realmente nada, porque estamos destinados a la muerte eterna, a la condenación, para gloria de Dios, recibimos de Él su salvación. ¿Y sabes qué? Que por esto su pueblo puede proporcionar verdadero gozo y deleite a Dios. Una de las cosas más asombrosas que dice la Biblia es que Dios se deleita en su pueblo y se regocija por ellos. Pasajes que no vamos a leer ahorita, pero en Isaías 62, Sofonías 3, nos confirman que, en efecto, pues Dios no nos necesita para ser Dios. Sin embargo, es asombroso para nuestra existencia que Él escoge deleitarse en nosotros y nos permite darle gozo a su corazón. Ninguna experiencia humana, hermano, ninguna experiencia humana es tan significativa para el hombre que saberse en esta condición de escogido para alegrar el corazón de Dios a través de la adoración de su nombre y a través de la proclamación de su evangelio, de este evangelio de la salvación en Jesús. ¿Viste cómo se va uniendo? No son temas aparte, es un solo tema, la gloria de Dios. Ahora bien, en el entendido de que el hombre redimido tiene una inigualable concesión gratuita otorgada por Dios de participar en el plan, en su plan de ser glorificado en todas las naciones, en todos los pueblos, nos queda la interrogante: ¿cómo diseñó Dios su plan? ¿Cómo instrumentó esto que estamos diciendo, y qué agentes incorporó para su realización? Y esto nos va a llevar a la segunda idea que quiero que comentemos. La iglesia debe predicar. Y el punto es este: Dios llama a sus escogidos a la salvación a través de la predicación del evangelio que realiza su iglesia. Dios llama a sus escogidos a la salvación a través de la predicación del evangelio que realiza su iglesia. Y entonces alguien podría decirme: hermano, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo que es la iglesia, hermano? ¿Cuál es su propósito? ¿La iglesia salva? Bueno,
Tal vez tú no tienes el cuestionamiento, pero si alguien lo tiene, vamos a verlo, porque tenemos que llegar a este punto. La iglesia, en una diferencia, y vamos a resumirlo así, en una diferencia muy marcada a la religión tradicional, en la cual esta se conforma de los sacerdotes, los obispos, arzobispos, cardenales, el papa. La iglesia verdadera es la comunidad, y lo hemos dicho varias veces, yo creo que tal vez en unas 3, 4 predicaciones he mencionado esto, es la comunidad de todos los verdaderos creyentes en Cristo, de todos los tiempos. Es decir, todos aquellos por los cuales Cristo se entregó para darnos salvación. Y esto incluye a todos los cristianos redimidos en todas las comunidades del mundo, en todos los tiempos. El pasado, el presente, y que van a formar parte de la iglesia. Ya lo son, en el decreto de Dios. Ahora bien, bueno, ¿y cuál es el propósito? Podemos decir, un tema también un poco controversial, pero fíjate bien en esto. El propósito de la iglesia es el servicio en 3 aspectos. Podríamos decirlo así, tal vez es un solo propósito, pero podríamos hacia Dios, a los creyentes y al mundo. Hacia Dios el propósito de la iglesia es adorarle. Adorar a Dios. Ese es el propósito. Pablo les dijo a los colosenses, canten himnos, cantos espirituales a Dios en gratitud de corazón. Lo leímos en Efesios. Dios nos ha predestinado para hacer alabanza de su gloria. Por eso la adoración en la iglesia no es solamente una preparación para algo más, es en sí misma el propósito respecto a Dios. Hacia los creyentes, la iglesia tiene el ministerio de nutrir y edificar a la madurez. La iglesia tiene el ministerio, tiene el trabajo de nutrir y edificar a la madurez. Por eso Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equipar el cuerpo de Cristo. Son los especialistas. También son iglesia. Junto con los que reciben la enseñanza, son iglesia. Y respecto al mundo, y vamos llegando, el principal ministerio de la iglesia es la predicación del evangelio de la salvación. Usando la palabra que se traduce del griego de predicar, es evangelizo, evangelizar hacia el mundo. Predicar, en la mayoría de las traducciones, esta palabra evangelizo se traduce predicar. Te la quería poner ahí porque está bien bonita, así como para que la pongas en griego, en la calcomanía, en tu coche, y le quitas el pescadito y le pones así, y te van a decir, ¿y qué es eso? Ah, ¿quieres saber qué es? Evangelizo. ¿Qué es eso? ¿Como el Evangelion de la serie? No, espérate. Evangelizo, predicar. Romanos 8, 28 al 30. Búscalo, por favor. Romanos 8, 28 al 30. Alguien que lo lea, que se ponga de pie y que me ayude a leerlo. Una voz fuerte, de preferencia, que se escuche hasta lo más recóndito del local.
Gracias, hermano. Amén. ¿Cómo viene la bendición de la salvación? Fíjate cómo el apóstol Pablo describe que hemos sido predestinados, es cierto. Sin embargo, cuando se cumple el propósito de Dios en nuestra vida, somos llamados. Posteriormente somos justificados y glorificados, pero solo después del llamado, del llamamiento, de la luz, de las tinieblas a la luz admirable, del llamamiento a tener comunión con su Hijo Jesucristo, del llamamiento a una nueva vida o vida nueva. Aquí es donde empezamos a ver y donde vamos a detenernos para ver la trascendencia, y déjame decirlo así, de la participación de la iglesia en el plan de Dios. Y ojo, hermano, la iglesia, no estoy diciendo de, la institución, quítate la idea romanista de la iglesia es la institución. La iglesia somos todos, es decir, la trascendencia de la participación de la iglesia, 70 personas, en el plan de Dios. ¿Cuál plan, hermano? Que Dios ha decretado para su propia gloria que los redimidos en todos los confines de la tierra le adoren por la salvación que por gracia les otorga en Cristo. Regresamos. Es verdad, el llamamiento, y propiamente el llamamiento eficaz, este que hace nuestro Señor, le corresponde a Él. Involucra la voluntad del hombre, sí, pero movida por Dios mismo. Pero el llamamiento de Dios viene por medio de la predicación humana del Evangelio y que Dios comisionó a su iglesia. El llamamiento de Dios viene por medio de la predicación humana del Evangelio que Dios comisionó a su iglesia. La predicación, y eso por eso yo te iba a decir que iban a anticipar de qué se trata. La predicación es el medio establecido por Dios para impartir vida espiritual a las personas y traerlos a la salvación. Y de esa forma, y que de esa forma se cumpla el plan de Dios de ser conocido y que todos los pueblos se rindan a Él. Habrá quien no lo escucha, pero habrá otros que mediante la obra del Espíritu, mira, y yo lo creo, responden al llamado, o hemos respondido al llamado. ¿Puede darse cuenta, hermano? La supremacía de Dios en su plan, por su bondad, por su misericordia, porque Él es bueno, nos permite participar de una forma dinámica al comisionarnos la predicación del Evangelio, de la salvación. Romanos 10:14, se lo leo yo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les qué? ¿Quién les predique? Es el hombre participando activamente en la predicación, mira, del Evangelio de la salvación para que se cumpla el propósito de Dios de ser adorado por todas las naciones. De esto que te estoy diciendo no puedes quitar de tu mente, es para que Dios sea glorificado. Está en torno a Dios. Lo que te mueve es Dios. Y lo hace una tarea que no es opcional, hermano. No es opcional. Es una ordenanza que se traduce en un privilegio, por supuesto. Bien entendido, es un privilegio. Ay, hay que predicar. Es un gozo. Llena tu corazón. El gozo de predicar lo que nosotros ya recibimos
y de contribuir al cumplimiento de la glorificación de Dios junto con lo que Dios ha creado que le glorifica. Decían en la cadena de oración en la mañana: hermanos, hoy va a haber una lunera, cascabelera. Ve y dile a mi amorcito que tanto me quiera, dile que me quiera, que tenga compasión, dile que se apiade de mi corazón. La gente admira la creación, ¿no? Hasta la tomaron para hacer pues no, dicen que de las lunas la de octubre es la más hermosa, porque en ella se refleja la virtud de dos almas que han sabido ser dichosas al arrullo de una plena juventud. Corazón, no, ya no. Esa ya cantaba yo de niño. Se me fue de las manos, hermanos, otra vez. La creación va a adorar a Dios, hermano. Dios se glorifica en su creación. Y yo les voy a compartir en Facebook, si alguien lo tiene, pásenmelo. No lo pude poner aquí. Ahí en el jardín de la casa tenemos una nochebuena que todo el año está seca y se caen las ramas y tira la hoja y ay, qué rollo levantarla. Pero ¿sabes qué? En este mes de octubre se pone esplendorosa, se abre y lo que ves ahí son hojitas color rojo que te están anunciando que ya viene la Navidad. Si quiere una Nochebuena, venga conmigo, yo le doy una patita para que siembre su Nochebuena. Es de buena. Y yo tomé la foto y se las compartía en mi muro y me tengo ya como 80 likes. Imagínate, si a ti te provoca alegría, ¿qué le provoca a Dios? Porque Dios lo hizo. Pues que la creación lo adore. No. Nosotros fuimos creados para adorarle. Nosotros fuimos rescatados para glorificarle. Y en este ministerio de la iglesia, que es la predicación de su palabra, de su evangelio. Mateo 28. Búscalo. Mateo 28, 19 y 20. Lo leímos hace un momento. Lo hemos leído, lo vamos a estar repitiendo. Usted lo sabe de memoria. Lo sabe, ¿verdad? 18 y 19 y 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Predica. Jesús era Dios, por eso su autoridad al dar esta ordenanza. Observa que en el plan de Dios estaba la propagación del evangelio al judío primeramente, dice el apóstol, y también al griego, mediante la predicación, yendo a donde se requiera predicar. Es una ordenanza, es un mandato. Es un mandato que se convierte en un privilegio, y te lo tengo que repetir, hermano. Es un mandato que se convierte en un privilegio. Y los hombres que han comprendido llaman, invitan, motivan, exhortan a la predicación del evangelio. El apóstol Pablo es un ejemplo santo, y gracias a Dios porque puso hombres de fe que creyeron esto. Y tú recuerdas en 2 de Timoteo un encargo riguroso que le decía a Timoteo. No lo busques, te lo leo. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco. Ya con eso dices, chin, no hay forma. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Otra vez,
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La frase te encarezco, en el griego se traduce te requiero, se podría traducir también te requiero, teniendo como testigos nada más que a Dios y al Redentor. Se trata nada menos que una ordenanza basada en el plan de Dios. No son cosas distintas, hermanos. Yo estoy de acuerdo en esto que se menciona. No son cosas, la Biblia no tiene temas distintos. Es un tema, es un propósito de que Dios, otra vez, ha decretado que los redimidos en todos los confines de la tierra le adoren por su salvación que por gracia les otorga en Cristo. ¿Te das cuenta? Hechos 13:47, y te lo quiero leer porque había otros más que no podemos detenernos. Imagínate que el Señor te diga, el Señor te ha dicho, aquí está para ti. Se lo dijo al apóstol Pablo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Te he puesto, Jorge, te he puesto a mi esposa Paola, te he puesto, y cada uno de los nombres, para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. No solamente es allá, mira, de aquí hasta allá. Una palabra actual diría, es global. Está padre. Es global. Tenemos que terminar. Debemos terminar la predicación. Hermanos, mira, con estas dos ideas, no podría yo acabar con todas las conclusiones que he puesto aquí en esta última. Y tengo otro lleno de conclusiones. No logro acabar. Y las que digamos ahorita son pocas. Tú tienes que hacer el ejercicio de recordar esto. No es mío, lo dice la Biblia. Y entonces empezar a que tu mente empiece a trabajar y a concluir las misiones. El evangelismo exponen en su máxima expresión la predicación de la palabra. Por lo tanto, rinden gloria a Dios. Lo más importante es que Dios sea glorificado. Y este es un medio que, mira, Dios ha creado, un Dios de orden, para que se lleve a cabo. Te dije que ibas a abrazar en tu corazón, si ya lo hacías, si no lo hacías antes, te iba a empezar a llamar la atención, ibas a abrazarlo, porque es la forma que Dios ha puesto. Es parte, es algo que hace la iglesia. Nosotros somos privilegiados, dije hace un momento, porque nos dio la bendición de poder hacerlo. Cuando se ha comprendido el propósito del hombre en la tierra, el plan de que Dios sea reconocido en las naciones y que somos agentes activos en el cumplimiento de ese plan, del corazón surge amor por la obra misionera, amor por la obra evangelística. Una iglesia que no predica, hermano, esta es peligrosa y controvertida. Pero yo creo que una iglesia que no predica, hermano, corre el riesgo de que
esté negando, bueno, no sé si es iglesia, pero está negando el plan de Dios. No participa de la bendición. Se priva de que ser una gente que lleve gozo a Dios, que glorifique a Dios. Ya me metí en camisa de 11 varas porque aquí nosotros tenemos que reflexionar como iglesia, como cristianos, como creyentes. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que nos afana? ¿Estamos cumpliendo con la adoración? ¿Estamos cumpliendo con nutrir a los creyentes? ¿Estamos predicando? ¿Solo hacemos una cosa? ¿No hacemos las demás? Hermano, es un riesgo. No vamos a poder especificar qué riesgo hay de descuidar uno, descuidar la otra, solamente hacer una cosa. Tenemos que hacerlo todo, incluirlo, porque es la gloria de Dios a través de lo que hace la iglesia, de lo que hace cada uno de los creyentes. Vamos a estudiar en las próximas pláticas cómo participamos activamente, entonces, cómo podemos participar. Yo creo que usted lo sabe, ¿no? Se ha hablado vastamente. Creo que esta iglesia tiene bien claro que tenemos que predicar el evangelio, aquí y allá, en todos lados. Tenemos que predicarle a la gente que está a nuestro alrededor. Tenemos que predicarle a la gente que está aquí en la colonia, en tu escuela, en tu trabajo, en el club donde tú frecuentas, en el hospital, no sé, en donde mira, donde vas caminando es como si llevaras una lamparita y le vas alumbrando, porque tú llevas la luz. En los demás estados. Cuando vas por allá, tal vez a un estado vecino, Oaxaca, por ejemplo, que nuestro hermano Beto estuvo por allá. En países más cercanos, en América Latina, en países que están medio lejecitos, en países en los que no pierdes la noción del tiempo después de tantas horas de viajar. Caso de la India, por ejemplo, lejos, lejos, lejos. Vamos a ver en las próximas pláticas cómo participamos. Pero que no se te olvide, hermano, que no se te olvide, nosotros participamos del plan de que Dios sea glorificado a través de la predicación. La obra la hace el Señor. El llamamiento eficaz le pertenece al Señor. No respondimos una de las preguntas. ¿La iglesia salva? La iglesia no lo salva. Dios es el que salva a sus escogidos. Y entonces, ¿cómo vamos? Algunas iglesias han dejado de predicar porque, pues entonces ya, pues si son escogidos van a conocer el evangelio. Y esta es también peligrosa, hermano, pero ya te la dije. Algunas iglesias dicen, ya no vamos a predicar, pues el Señor va a hacer la obra, porque Dios con nosotros y sin nosotros. Exactamente, Dios contigo o sin ti. Parece canción, ¿verdad? Dios contigo o sin ti va a cumplir su propósito. La cosa está en que los escogidos anhelan participar en el cumplimiento del plan de Dios. Y fíjate, entonces, yo no sé cuántos escogidos hay en tal lado. ¿Qué hacemos? Pues ir a predicar, porque el llamamiento eficaz lo hace el Señor. No te preocupes, ¿eh? Ay, es que son bien malos esos. Son duros. No te preocupes. Tú la tienes fácil, fíjate. Nosotros la tenemos fácil. Tenemos que ir a anunciar las buenas nuevas. Se cumple el propósito de nuestro Señor. Se glorifica. Y si Él quiere, vénganse para acá. Ay, me quedo con las ganas, hermanos, de decir más cosas. Y tal vez una cosa más, que esta me toca a mí decirla. Predicar el evangelio. Lo hemos dicho antes. Cuesta. A los ojos del hombre. A los ojos del no redimido, cuesta. Cuesta mucho.
Predicar el evangelio te va a costar comodidad. Predicar el evangelio, y bien, gracias a Dios por los hermanos de las brigadas odontológicas, ya tuvimos la oportunidad de participar en una. Cuesta que los sábados a las 5:30 de la mañana tengas que estar levantando para ir a la brigada a lavar instrumental de los niños, 50 niños a los que se les da atención médica odontológica en alguna iglesia de alguna comunidad muy pobre, para que mientras están esperando los niños, que los atiendan los expertos, los muy buenos médicos como nuestra hermana Betty que participa en esto, entonces, mientras tanto, se les platique del evangelio, se les predique. Y cuesta tener que sacrificar tu sábado, no poder ver el partido de la América. Es más, tal vez tenías boletos, ibas a ver tu encuentro fabuloso en contra, no sé, de los Pumas o algo así, y te la vas a perder. Cuesta que no te puedas levantar tarde, cuesta que tal vez no vas a poder ir al baby shower, a la comida, porque vas a ir a predicar. A lavar instrumental, para que mientras ellos hacen, en la estrategia diseñada, vienen acá los mensajeros y les da el evangelio a los pequeñitos. Instruye al niño en su camino. Cuesta porque te tienes que nutrir. Tienes que hacerte parte de la iglesia para nutrirte y en lo que has aprendido. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si visteis en mí, decía el apóstol, esto haced. Cuesta, hermano, tomar el discipulado para salir y entonces equiparte y presentar el evangelio, hacer una defensa valiente del evangelio. ¡Ay, hermano! Qué costoso, ¿verdad? ¿Cuánto costó la sangre de Cristo? ¿Cuántos sacrificios valen la sangre de Cristo? Ninguno. No cuesta nada, no se compara en nada respecto a lo que nosotros ya recibimos. Una forma de... Tal vez te toca ir más lejos. Si el Señor te llama, no te detengas. Se nos van los jóvenes a la India. Cuesta que ya no la vamos a ver. Si el Señor ahí utiliza el plan, es su plan, pues nos dejas una foto. Gracias a Dios está el Face. Gracias a Dios por el Face. Cuesta que no viajes, cuesta que tengas que ofrendar, dar tu ofrenda misionera, tu compromiso de fe. No tengas miedo, hermano. Las promesas que están en la palabra se van a cumplir para sus escogidos, verdaderamente. Los que no, mira, dale, vamos, vayamos y hagamos, que el Señor disponga. Nuestra tarea hacia el mundo, nuestro ministerio es predicarles. Cuesta que le tengan que predicar todos los sábados, establecer un rol para predicarles a los matrimonios, sus hermanos que están en el ministerio de matrimonios. Cuesta que tengas que desvelarte preparando la clase infantil. Cuesta que tengas que invertirle para arreglar el salón y entonces de manera adecuada para que los niños vengan y escuchen el evangelio. Las hermanas de la escuela dominical inviertan ahí. No es un gasto, es una inversión. Cuesta perder amistades. No eran para ti. No te edifican. Al contrario, es una oportunidad. Si lo ves de esa forma humana, todo va a ser un sacrificio. El sacrificio es algo que, bueno, pues voy a hacerlo No, ni siquiera lo piensas así. Ni siquiera estás atento. Estás dispuesto a hacerlo. Hermano, esta predicación es un reto para mí mismo empezando.
porque he tenido que reflexionar toda mi vida en qué he usado el tiempo, en qué he estado invirtiendo el tiempo. He tenido que reflexionar si voy a ser parte del plan de Dios, si he sido parte, si le he glorificado con mi vida. Tú tienes que hacer lo mismo. Si no lo entendemos, hermanos, si no lo entendemos, mira, vamos a ver este material, podemos ver otros y ninguno va a lograr que lo comprenda. Solamente el Espíritu te va a mover a la comprensión plena. El mensaje, el testimonio que nos han dado hace un rato también, es el Espíritu el que está moviendo. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál es nuestro propósito? Me encantó una predicación del hermano Ramiro, escuchaba yo esta de cuando hablábamos de los hábitos de los cristianos, que el evangelismo intencional. Te vas de vacaciones, Dios te consintió. Te vas de viaje. La playa, sol, arena, el mar, es todo lo que quiero, decía el cantante este. Ay, yo iba a decir uno cristiano, hermana. Luis Miguel, el sol. Vamos a descansar. ¿Descansar de qué, hermano? Es la oportunidad. Ya te fuiste, el Señor te proporcionó para que te fueras allá a las bellas playas acapulqueñas, para que le hables al vendedor de que, oye, le muevo la... Predícale. Evangelismo intencional. Y qué gozo, ¿no? Qué alegría. Terminamos, hermano. No perdamos la visión. Reflexiona en esto. Prediquemos. Esto es el fundamento. Esto sirve de punta de partida para amarlo, para abrazarlo y deleitarse en esto. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, gracias porque un día alguien nos habló a nosotros. Tal vez les hablaron a nuestros padres, como en mi caso, Señor, de mi familia, que un día alguien le predicó a mi abuela, Padre, ¿y tú sabes esto? Y le llegó a predicar, exponer el Evangelio. Un día alguien le predicó a mi abuelo materno y le expuso el Evangelio. Gracias, Señor, porque ese fue el llamamiento eficaz que obró en los corazones de mis abuelos. Gracias, Señor, porque mis abuelos les predicaron a sus hijos y recibieron el llamamiento eficaz por medio de la predicación. Gracias, Señor, porque nuestros padres nos han predicado. Estamos seguros del llamamiento. Gracias, Señor, porque alguien fue usado como instrumento, fue llevado a que nos predicara. Gracias, Señor, porque tú eres perfecto y te glorificas en todo esto. Gracias, Señor, porque pones en nuestro corazón el deseo de abrazarlo. Te suplicamos que las próximas reflexiones que hagamos, tú muevas los corazones de tus escogidos para ir a proclamar tu nombre y que de esa manera tú llames a todo tu pueblo, Señor, que está en todas las naciones. Allí están los escogidos, Señor. Vamos para que se cumpla. Ayúdanos, Señor, a ser dinámicos en esto. Establece la forma en que tiene que ser. Ayúdanos a mover. Pon a gente estratégica en los puntos estratégicos para que mueva a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas por esta misericordia. Bendito seas porque en esto estás mostrando tu soberanía. Te alabamos,
te bendecimos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús.